de este acontecimiento del primer viaje misionero va a venir un evento muy importante, que es el Concilio de Jerusalén. Pero quisiera que me hicieran algún comentario, si tienen alguna pregunta, cómo sienten cómo se identifican con la vida de la iglesia primitiva. Ahora los que ustedes están trabajando en los grupos de amistad, que estamos yéndonos un poco a ese modelo de la iglesia primitiva con mucho ímpetu por las casas, con el poder del Espíritu. Así que, hermanos, escucho sus comentarios. ¿Qué opinan, hermanos, de los que fueron viendo? ¿Qué les llama la atención? A ver, hermana, viendo, bueno, comparando un poco con lo que se vio en los grupos de amistades, que también tenían dificultades, había hermanos que por ahí parecían que bajaban los brazos, como Juan Marcos, pero se seguía predicando, se seguía llevando la palabra. Eso en este ratito me dio como ese ánimo. Amén. Amén. Bueno, por eso, hermano, es tan importante que podamos leer la palabra, porque lo que la hermana Joana nos dice es lo que a mí me pasa. Cuando leo los Hechos, a mí me exhorta la palabra, porque me dice cómo los hermanos de la iglesia primitiva, con muy pocos recursos, lograron llegar hasta las últimas partes del imperio, la capital del imperio que era Roma, que era en ese momento era quizás la ciudad más importante, y cómo el Señor, los apóstoles creían, los discípulos creían, las almas se convertían, la gente era valiente, y no importa si sos judío, sos gentil, mi misión es predicar, y ahí van los hermanos expandiendo el evangelio, predicando, no importando si había persecución, si los podían llevar presos, si podía intervenir bueno, cuando estaban en Jerusalén, pero ustedes si leen con detenimiento los viajes de Pablo van a ver que en algún momento hasta pensaban que estaba muerto, porque lo apedreaban, lo azotaban, sufrió muchísimo por el evangelio. No sé qué otro hermano, gracias hermana Joana, otro hermano, algún comentario. Yo, hermana, yo quería comentar, hoy leyendo, ¿no? En estos días que estuve leyendo y hoy que lo terminé, pensaba, cuando a veces nos angustiamos, a veces nos pasa al tener grupos de amistad, nos angustiamos por las almas o llega un dolor, ¿no? Una preocupación. Qué bueno es volver a leer el libro de los Hechos, volver a los Hechos y decir, ese espíritu, ese poder, volver a buscar ese encuentro con Jesús, eso ese momento que tuvieron ellos, cómo era esa valentía, como recién hablaba, esa fuerza, que hoy Dios sigue siendo el mismo, Jesús sigue siendo el mismo. Volver a ese primer amor. De que cada vez, hoy pensaba eso, cada vez que uno se angustie con algo, volver a leer los Hechos y volver a eso. Porque uno a veces se queda con la comodidad, se queda ya está, hicimos esto y bueno, no seguimos, nos quedamos con esto y bueno, ya Dios dará, proveerá, y bueno, volver a eso. Eso nada más hoy pensaba. Amén, hermana, y es tal cual lo comentás. El Señor tuvo que poner a prueba muchas veces a la iglesia en la persecución, precisamente porque fue en el medio de la persecución que el evangelio más se expandía. Eso es lo que a veces nosotros nos acostumbramos a un modelo de iglesia tan cara adentro por años, pero esto, hermanos, no es
Esto es la historia. Cuando yo les decía la semana pasada que el primer siglo, o sea, después, en el año 70 cae Jerusalén. Había cristianos por todo el imperio, y en Roma y en muchos otros lugares, pero morían de a miles y miles y miles de cristianos. Pero cuando se une la iglesia con el Estado, ahí entra una aclaración que la clase anterior no la llegué a profundizar, pasó a ser una liturgia en latín, es decir, que solamente que conocía latín podía escuchar la Biblia en latín. Mucha gente no sabía leer y escribir y no estaban los escritos. Entonces, ¿qué esperanza tenía la gente de aquella época? Y gracias al Señor vino la Reforma y se separaron los grupos y aparecieron muchas ramas de movimientos religiosos, pero el modelo fue dentro de las paredes de un templo. Por eso nosotros vemos, el referente de la Reforma es Europa. Después vimos que de Europa se fueron para Estados Unidos. Y de Estados Unidos llegaron a América Latina, y después de Europa también llegaron a América Latina, pero lo más primero fue Europa, y después América del Norte, y después se fue dando. Pero lo que llama la atención es que el modelo quedó establecido, era el modelo de iglesia. Cuando hablamos, ¿por qué vemos catedrales tan hermosas? Porque se miraba la figura del templo como un lugar donde Dios tenía que residir. Y así después se siguió extendiendo, y los que entraban dentro del templo, y el templo era como que limitaba la cantidad de gente que puede llegar a evangelizarse, porque eran los que estaban dentro del templo. Pero el modelo de iglesia primitiva no tenía el templo de Jerusalén, era un referente de los judíos. Los gentiles no entraban a ese templo. O sea que si vamos, hermanos, a la iglesia primitiva, no había templo. La iglesia eran los miembros, los hermanos que, bautizados en el nombre de Jesucristo, conformaban la comunidad de fe. Pero esa idea que nosotros decimos, la iglesia de Corinto tenía un templo, o la iglesia de Éfeso tenía un templo, no era así. Eran reunirse en las casas. Y cuando el apóstol Pablo mandaba una epístola, se reunía la comunidad de fe en algún lugar, se leía la epístola, pero hasta ahí. Los templos surgen después. Los templos como los conocemos nosotros, hoy un lugar de adoración como lo conocemos hoy para estudiar la palabra. En ese entonces era en las casas o en algún lugar público donde, por ejemplo, vemos a Pablo predicando en el Areópago en Atenas o en otros lugares. En Éfeso hay un anfiteatro que lo utilizaba el mundo gentil, pero tiene mucha resonancia. Es posible que ese lugar hubiera sido usado también por Pablo para predicar, porque él hablaba y resuena tan fuerte que era como parlantes. Eso es lo maravilloso de creerle a Dios de las formas como Dios obra. Así como les decía, había hermanos de la iglesia primitiva que estaban seteados, que solo había que predicarles a los judíos, hubo alguien que dijo, vamos a predicarle a los gentiles. Y ahora, hermanos, para la gloria de Dios, en estas últimas épocas, alguien dijo, pero ¿por qué tenemos que pensar que el modelo de iglesia tiene que ser dentro del templo? ¿Por qué no volvemos a los hogares como era la iglesia primitiva? Bueno, hermano, esto fue una revolución en todo el mundo, porque muchos se dieron cuenta que esta es la realidad que en cierta medida limitó a la iglesia. Porque si no se reunían todos en un estadio, no había posibilidad de reunirlos a todos, cuando a lo mejor no era necesario eso. Bueno, hermanos, son y 35. Vamos a dejar el Concilio de Jerusalén para la clase que viene, es muy importante, pero es bastante breve. Y le voy a dar, después
del recreo vamos a repasar para el examen. Lo que sí, hermanos, les quiero animar. Para la clase próxima, traten de leer el libro de los Hechos. Traten de resaltar lo que les llama la atención. Sean cuidadosos en la lectura, no la hagan, no les va a dar mucho tiempo, porque son 28 capítulos, pero es una historia muy, son relatos muy, nos exhortan, nos animan, nos dan mucha fe, nos despiertan los sentidos, para poder aprovechar más, porque nos sigue después el Concilio de Jerusalén, los viajes misioneros de Pablo, las cartas paulinas, tenemos mucho para ver. Todo eso nos va a ayudar a profundizar. Cortamos ahora y volvemos, ¿les parece 45? Amén. Bien, hermanos, gracias por los comentarios, nos vemos en un ratito. Dios los bendiga mucho. Hermanos, vamos volviendo. De una primera y una segunda etapa. A ver si alguien se recuerda. Era, a ver, amén, hermano. En 2 etapas. La primera, Dios forma para sí un pueblo, nación santa, pueblo sacerdotal, posesión exclusiva. Y la segunda etapa, la revelación definitiva de los designios de Dios centrada en Jesucristo. Exactamente, hermana, así es. Esperen que voy a darles la respuesta. Muy bien, como lo dijo la hermana, excelente. ¿Cuál es el sentido de esta división, hermanos? Todo empezó con un pueblo, que fue el pueblo judío. De ese pueblo judío vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos dividir la primera etapa, Dios forma para sí un pueblo, que es el pueblo, nación santa, de posesión exclusiva, y la segunda etapa es cuando Jesucristo viene a la tierra y desarrolla todo su ministerio, su muerte y su resurrección. Y a partir después, todo lo que sigue posterior, que es la iglesia primitiva. ¿Por qué? Esto díganmelo con sus palabras. No es necesario que sea estricto de acuerdo a los términos que dicen en el libro, pero ¿por qué es importante que los cristianos conozcamos la historia del Antiguo Testamento? Porque el nuevo es un simbolismo, o sea, el antiguo es un simbolismo de lo que pasa en el nuevo, están los dos relacionados. Amén, hermano. Amén. A ver qué otra opinión, otra respuesta se sumaría. Como comentábamos antes, Dios es el mismo Dios de antes, es de ahora. Y bueno, todo lo que hablamos, por ejemplo, de los hechos, también como una parte de acá nos inspira. Amén, amén. Bueno, muy bien, hermanos. Así como lo expresaron es, el pueblo de Israel tuvo fe en un único Dios. Ese único Dios es el que se fue revelando en la historia y completa, digamos, esa revelación definitiva en Jesucristo, donde nos da a revelar su nombre. Cuando nosotros vemos el mover de Dios en la historia, desde la creación hasta, digamos, si quisiéramos mirar desde el Apocalipsis, vemos cómo todo lo que Dios prometió se fue cumpliendo y todo aporta para la salvación del hombre. Por eso, todo relato bíblico nos tiene que fortalecer y animar para ver cómo Dios se manifiesta y se ha manifestado a través de las edades. Y esto que hablábamos recién, toda la palabra nos inspira. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Así que de más está decir lo que dijo Jesucristo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. El mismo Jesús, cuando leíamos hoy en los evangelios, el mismo Jesús hacía referencia
al cumplimiento profético del Antiguo Testamento de su venida, que iba a padecer y que iba a morir y que iba a resucitar, de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? De lo que se escribió acerca de él. Vamos a entrar ahora en la etapa de la creación. ¿Cuáles son los orígenes que menciona el libro de Génesis puntualmente? A ver, hermanos, hablábamos de la creación de lo primero que creó Dios. Los orígenes del mundo, Muy bien, ¿qué más? del ser humano, el pecado y la salvación, origen hasta Abraham. Sí, y del pueblo pueblo de Israel, o pueblo hebreo, o lo que al principio no empezó como muy bien, hermano, como usted lo dijo, solo una aclaración. Cuando nosotros hablamos del origen del pueblo de Israel, hablamos del origen, ¿sí? Es decir, empieza como todo origen en algo pequeño, que empezó en el llamado de Abraham, Isaac, y luego la familia de Jacob que entra en Egipto. Entonces, cuando la familia de Jacob entra en Egipto, ahí se empezó a desarrollar y se hizo un pueblo poderoso. Al principio era como una familia, pero sí es el origen. El origen del pueblo de Israel hace la primera referencia en el llamado de Abraham. Amén. ¿Qué lugar ocupa el ser humano en la creación? Dos características. Algo fundamental, hermanos. ¿Cómo fuimos hechos? A imagen de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Muy bien. ¿Y qué otra característica podemos mencionar del hombre? ¿Fue hecho imagen de Dios? Y fue el sello de la creación. Sí. ¿Y algo más que ocupó? ¿Que fue bendecido? ¿Que Dios lo bendijo? Sí. La imagen de Dios es el atributo más excelente que el hombre recibió, ¿no? Porque es totalmente diferente a todo el resto de la creación. Pero algo más que hizo el hombre, a diferencia del resto de la creación. La revelación que Dios le dio para la salvación. Que quiso ser como Dios. Todo. Que Dios A ver, creó se lo voy a todas decir de las otra cosas forma. por su Hay un palabra. aspecto positivo y hay un aspecto negativo del hombre, a diferencia del resto de la creación. El aspecto positivo es que fue hecho a imagen de Dios. ¿Y la otra? Que le dio autoridad. Quiso ser como Dios. Que quiso ser como Dios, exactamente. El hombre creado por Dios en el sello de la perfección en cuanto a que es imagen de Dios, su obra maestra, a diferencia de todo el resto de la creación, tuvo la pretensión de ser como Dios. Son dos características que marcan muy bien el Génesis, ¿sí? En los primeros capítulos. ¿Cuál es la fecha de la creación? No tiene, no se sabe. Muy bien. ¿Cuál es el lugar de la creación? El espacio y tiempo, se podría decir. El huerto del Edén. Bueno, en la Biblia habla del huerto del Edén, pero el lugar geográfico del huerto de Edén en cuanto a lo que podemos tener de la investigación geográfica y los aportes que dan las distintas ciencias, no es un lugar conocido. O sea, desde el punto de vista bíblico, dice que es el Edén, pero desde el lugar que nosotros hoy podríamos decir dónde está físicamente, no lo podemos saber dónde está. ¿Cuál es la fecha, la primer fecha aproximada de referencia que pudiéramos datar un evento bíblico? Porque habíamos hablado que la creación
nosotros teníamos una mirada cristiana de la creación, ¿no? Pero había una mirada evolutiva. Pero nosotros nos parábamos desde lo que es la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la fecha de referencia de la cosmovisión cristiana en cuanto a un evento que pudiera datar un tiempo bíblico? En el tiempo de Abraham, en el segundo milenio. Muy bien. Bien, hermano, esto siempre ténganlo presente. Porque no es que vamos a estar en el examen preguntándole esta pregunta puntualmente, pero ustedes recuerden, 2000 años antes de Cristo nos vamos a Abraham. 2000 años después de Cristo es el tiempo actual. Miren digamos, los extremos. Es lo único que podemos nosotros datar con fechas. Para atrás no tenemos historia, bíblicamente. Vamos a hablar de la irrupción del pecado. Vimos en el tema de irrupción del pecado 3 acontecimientos, el de Adán y Eva, el de Caín y Abel y el diluvio. No lo vamos a ver todos para el examen, pero vamos a ver puntualmente. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Hizo una ruptura. El hombre ya tiene un periodo, o sea, tiene una fecha de muerte, de caducidad. Está Bien. separado de Dios. Destituido de su vida. La desobediencia. Bueno, está muy bien la consecuencia del pecado de Adán y Eva que trajo la muerte a la humanidad. Está perfecta esa definición. Entonces voy a reformular la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel relaciones que produjo el pecado de Adán y Eva? Nos separó de Dios. ¿Afecta la relación con Dios? Muy bien. Entre la especie humana y el resto de la creación. Muy bien. O sea, se afectó la relación con Dios, la relación entre el hombre y la mujer, y entre la especie humana y la creación. ¿Se acuerda que habíamos visto que en Romanos decía que la creación gime a una, esperando esa redención, porque la consecuencia del pecado fue trágica para todos. Y los vínculos de amistad que se rompieron entre Dios y el ser humano es, bueno, es un dolor tremendo tanto para el hombre como para Dios, porque era un lazo de amistad. ¿Qué sucedió luego del diluvio? Acuérdense, hermanos, que subieron al arca, estuvieron en el arca hasta que subieron las aguas, después descendieron las aguas, se secó la tierra y descendieron. ¿Qué sucedió luego de ese acto de descender del arca? Dios hizo un pacto con el hombre. Muy bien. ¿Y cuál es la forma el símbolo que nos dejó de ese pacto? El arco iris. El arco iris. Muy bien, hermano. ¿Y ese pacto puntualmente, qué dice? Que no lo iba a destruir más de la manera que lo hizo. Muy bien, a través de un diluvio. ¿Sí? No era eso, que iba a ser solo, iba a ser, digamos, hacer llover de vuelta así. A la tierra. Empieza, hermanos, con una nueva civilización, si se quiere, porque empieza de vuelta todo, la humanidad empieza a partir de una familia, una nueva civilización, y Noé hace un acto de agradecimiento. Dios hace un pacto con el hombre que nunca más los va a destruir a través de un diluvio, y empieza una nueva humanidad a partir de lo que era el justo Noé. Vamos a la etapa de los patriarcas. Podemos seguir hablando de Noé, hermanos. Lo único que se puede sumar al Noé, no lo vamos a tomar en el examen, pero siempre tengan presente esto. El pecado
forma parte de la esencia del hombre. Por más que Noé era justo y Dios tuvo misericordia de él y de su familia y dieron el inicio de una nueva civilización, Noé también pecó y el pecado empezó a estar en el germen de la familia y las familias que siguieron, lamentablemente el pecado continúa hasta el día de hoy y no se ha podido detener, ¿no? Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Bien, hermanos, el segundo periodo es el periodo patriarcal. Acá, hermanos, voy a hacer una aclaración. Los nombres de los patriarcas que recibieron la promesa es un tema. Si ustedes leen en Hechos de los Apóstoles, van a decir, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto. Ahí está hablando de los hijos de Jacob, los 11 hijos de Jacob, ¿sí? De los hijos puntualmente de Jacob. En esta pregunta nos vamos al periodo patriarcal original, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 patriarcas que recibieron la promesa? Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, Abraham, Isaac y Jacob. No vamos a ir a los hijos de Jacob, aunque se mencionan en el libro de los Hechos como los patriarcas también, pero vamos a puntualizar siempre en estas 3 generaciones de familias, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Acá solo, hermanos, como una síntesis. Esta promesa que fue dada a Abraham, Isaac y Jacob, está dada en la simiente, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, que se dio en el cumplimiento en Jesucristo. Esto siempre ténganlo presente, hermanos. Estas promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, se cumplió después en Jesucristo y en lo que es la formación del pueblo de Israel, de donde vino Jesucristo. Pero la bendición a todas las naciones de la tierra, o a todas, fue dada para nosotros también. ¿Cómo conocieron los patriarcas a Dios? Había 3 características o 3 referencias de cómo fue ese conocimiento de Dios. Una era a nivel personal. Un Dios personal, un Dios familiar, un Dios de todas las personas y está en el mismo tiempo. Muy bien. Un Dios personal, un Dios que está en todas partes y al mismo tiempo. Y un Dios familiar. Esto, hermanos, siempre, ¿por qué tenemos que pensar así en este momento del periodo patriarcal? Porque estaban, digamos, en la cultura mesopotámica, estaban dentro de lo que se llamaba la media luna fértil, eran politeístas, las prácticas de esas naciones eran politeístas, no existía esa figura de un patriarca que enseñara a sus hijos de Dios, y lo que se miraban eran muchas veces dioses que estaban dados por las regiones, o dioses guerreros, o dioses que estaban vinculados a la naturaleza, pero nunca existía esa figura de un Dios que estuviera en todas partes y al mismo tiempo. Esto es como Dios se le revela a los patriarcas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuáles fueron las promesas que recibieron los patriarcas? Tres promesas. A ver si recuerdan. Una era la descendencia. Muy bien. La tierra. La tierra. Muy bien. Protección divina. La protección divina. Bien. Hermano, estas tres promesas que se cumplieron, porque si no se hubieran cumplido estas promesas, nosotros hoy no tendríamos oportunidad de salvación. Hoy no estaríamos compartiendo las maravillas que hizo Dios en la iglesia primitiva y el poder del Espíritu que llegó hasta nuestras vidas. ¿Por qué la promesa de una descendencia? Porque si esa promesa no se hubiera dado, Jesucristo
venía del pueblo judío. La promesa de una tierra, el pueblo salió de Egipto y se conformó en una nación, y de esa nación, después, más allá de que fueron deportados y volvieron, pero la iglesia primitiva estaba dentro de lo que llamaba el pueblo judío, después se extendió a las naciones. Y la de protección, porque si Dios no hubiera cumplido esta promesa de protegerlos de el hambre, de sus enemigos, de la entrada a Egipto y de que hubieran sobrevivido a todas las adversidades que tuvieron en Egipto, tampoco se hubiera cumplido que de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, vamos a la clase segunda. Acá, hermanos, esta cronograma de fechas con los periodos va a formar parte del examen. No en cuanto a fechas con precisión que me digan de 1740 a 1290, pero sí que ustedes me puedan decir primero la creación, el periodo patriarcal, la estancia en Egipto, el éxodo, la peregrinación en el desierto, porque esa sí es la panorámica bíblica, pero igual ahora la vamos a ir estudiando. ¿Qué aspectos principales marca el éxodo? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, cuando termina Génesis, termina Jacob entrando a Egipto. Bueno, la familia de Jacob en Egipto. Del capítulo 1 al capítulo 2 van a pasar 400 años del pueblo de Israel que está en esclavitud. La Biblia declara, si ustedes leen el discurso de Esteban en el libro de los Hechos, es una síntesis perfecta y de todos estos acontecimientos que sucedió en el pueblo de Israel, ¿no? Pero ahí dice 400 años de esclavitud en Egipto. Lo pueden encontrar así con precisión en el libro de los Hechos también. ¿Qué dos aspectos principales va a marcar el éxodo? La opresión del pueblo. Sí. Creo que la salida de Egipto con la mano poderosa de Dios. Bueno, acá los voy a ayudar, hermanos, porque por ahí esta la vimos muy al principio. Uno es la salida, rumbo a la tierra prometida. Pero la otra marca el nacimiento del pueblo de Dios, porque nosotros lo que vimos en la pregunta anterior era el origen del pueblo de Dios, ¿sí? Pero una cosa es origen y otro es el nacimiento como pueblo, porque antes era una familia, como pueblo que fuera reconocido como pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que se va a establecer luego en Canaán, empieza a partir del éxodo. Es un distintivo, ¿no? Eso, ténganlo presente, lo vimos muy al principio, a lo mejor cuesta un poco recordarlo, pero sí, es la salida y el nacimiento del pueblo de Dios, pero como el pueblo hebreo, ya como una identidad propia. ¿Bien? ¿Qué importancia reviste? Ahora sí, hermanos, va a estar vinculado a algo que estaban diciendo recién, el éxodo en la historia de la salvación. El propósito divino, el propósito plan de divino salvación de la humanidad. la humanidad. Dios se va revelando en la historia de la humanidad. Bien, por ahí vamos. Por un lado, la liberación de 430 años de esclavitud. Si me ponen 400 está bien. Son 4 centenios. 400 años de esclavitud. Dios se revela como Padre y como Salvador. Dios da a conocer su nombre como Yahvé.
Estas serían como las tres aspectos más importantes que podemos destacar como características de importancia del Éxodo. La liberación, la revelación de Dios como Padre y como Salvador, y Dios se da a conocer su nombre como Yahvé. Y lo que agregaban antes, que está muy bien, la mano poderosa de Dios, pero todas estas tienen que estar en conjunto, porque si solamente referenciamos la mano poderosa de Dios, también tenemos que resaltar la liberación, la revelación de Dios. Son 4 aspectos más característicos o centrales del Éxodo. Ahora vamos al tema de la peregrinación por el desierto. Acuérdense, Dios crea el mundo, crea al ser humano, sucede el origen del pecado, el origen de la salvación, el origen del pueblo de Dios. Dios llama a los patriarcas, les da promesas. Ese pueblo, por el hambre, va a Egipto, está 400 años en Egipto. Dios lo libera de la esclavitud, viene el periodo del Éxodo, y ahora viene un periodo donde están peregrinando por el desierto. ¿Cuántos años peregrinaron en el desierto? 40. Muy bien, hermanos. Muy bien. ¿Cuáles fueron las ventajas de desviarse por el Sinaí? Que el faraón no los pudo agarrar y que se formaron. Que recibieron muy bien, hermano. Hay varias, pero vamos a destacar las centrales. ¿Qué es lo principal? Lo que el hermano dijo que fue digamos un impedimento para que fuerzas armadas de Faraón los pudieran atacar, es una de ellas. Desde el punto de vista espiritual, ¿cuál fue lo otro tan importante que el Señor les dio en el Sinaí? Las tablas. La ley. Amén, hermana. Muy bien. La ley, la de Faraón, y el tiempo para poder organizarse. Acuérdense que el pueblo, como un pueblo o una nación que después se va a convertir cuando entra a la tierra prometida, toma identidad, digamos, ante las otras naciones que empiezan a escuchar que hay un pueblo poderoso, que hay un Dios poderoso que los liberta, que los protege. Entonces, ahí ellos son el pueblo hebreo. Dios en el desierto les revela la ley, pero también les da tiempo para que ellos se puedan organizar, porque estaban bajo el liderazgo de Moisés, pero si ustedes van leyendo todo el relato del peregrinaje por el desierto, fueron sucediendo muchos momentos en que el pueblo se empezó a reorganizar o a organizar mejor. Y esto que decía el hermano de que no tuvieran riesgos de encontrarse con fuerzas armadas de Faraón. ¿Qué pactos, leyes y ordenanzas el Señor entregó en el monte Sinaí? Los mandamientos. Muy bien. ¿Qué otra? Leyes de higiene también. Leyes del culto. Muy bien. Ley moral. Bien, también está junto de las leyes. Un hermano es este pacto o alianza que dijo el pueblo como un especial tesoro sobre todos los pueblos. Esta elección de Dios que fue digamos, destacada en el libro de Éxodos, es la que se aferraba también el pueblo judío. Cuando yo hoy les predicaba de la iglesia primitiva, que había hermanos que se habían convertido, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que todavía arraigaban dentro de su corazón esa exclusividad como pueblo elegido.
Bueno, ¿de dónde viene eso? De este pacto que Dios hizo en el Sinaí cuando lo dijo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso tuvo alcance hasta que vino Jesucristo. A partir de Jesucristo, la iglesia es el pueblo de Dios, amén, el nuevo pueblo de Dios. O sea que nosotros estamos hoy dentro de lo que es ese pueblo especial, tesoro, delante de la presencia del Señor, pero para la historia del pueblo de Israel hasta Jesucristo, el pueblo elegido era el pueblo judío o el pueblo hebreo que había salido de Egipto y está dentro de lo que es el pacto o la alianza. Luego tenemos los 10 mandamientos y luego lo que ustedes mencionaron de diferentes formas eran este conjunto de leyes que estaban estipuladas para que pudieran determinar una forma, un estilo de vida, respeto, leyes morales, leyes de convivencia, leyes ante el pecado, cómo era la restitución. Bueno, estos serían los 3 aspectos centrales de lo que el Señor les entregó al pueblo de Israel en el Sinaí. Amén. ¿En qué lugar del desierto pasaron la mayor parte de los años? Estos 40 años. Hubo un lugar donde fue como que estuvieron parados. Amén, hermano. En Cades Barnea. Muy cerca de la tierra prometida, pero ahí estuvieron parados casi la mayor parte del tiempo. Luego viene el periodo de Josué, cuando conquista la tierra, y surgen lo que son los jueces. Hermanos, van recordando en la mente, ¿no? La creación, los patriarcas, la estancia en Egipto, el éxodo, la peregrinación al desierto, y ahora conquistan la tierra. Es importante, hermanos, que el libro de Josué podamos ver las 3 partes en que se estructura. No porque vamos a estudiar en detalle los libros, sino porque en las 3 partes del libro de Josué nos va a dar una visión de cómo fue la organización de esta primera conquista por parte de Josué. A ver si recuerdan. ¿La conquista? Sí. Hay tres partes que caracterizan la apertura del libro de Josué. Amén. La conquista, la distribución de las tierras y la unidad de Israel. Muy bien. Esto, hermanos, siempre cuando lean la Biblia y lean el libro de Josué, piensen que hubo un momento que conquistaron, es decir, entraron a la tierra prometida, lucharon, pelearon contra varias naciones o varios pueblos. Luego viene un periodo que se distribuyen los territorios. Y luego viene un periodo donde hay una unidad, o sea, toda la nación está unida en la misma fe, que lo relata muy bien el libro de Josué. Esto no va a durar mucho. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que los hebreos no hayan exterminado a sus enemigos y hayan hecho alianzas con las naciones conquistadas. A ver, la conquista no fue rápida. Los habitantes no fueron del todo exterminados y además de todo, lamentablemente establecieron alianzas con con esos pueblos cananeos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y que, a ver. La consecuencia de la idolatría, ¿puede ser? Amén. Muy bien. Hay 2 más. Culto de la fertilidad.
Muy bien, eso está dentro de... Asimilaron costumbres cananeas. Muy bien. Y una tercera falta. Que fue oprimido por sus enemigos del pueblo. Amén, hermanos. Recuerden esto, hermanos. El no haber obedecido estrictamente a lo que Dios había determinado, que tenían que exterminar a todos los habitantes, no hacer alianzas, generó consecuencias que lamentablemente las arrastraron, el pueblo de Israel las arrastró durante toda su permanencia, después aún cuando se constituyó en nación. Asimilaron costumbres de esas naciones cananeas, se volvieron a la idolatría, y cuando ustedes llegan, por ejemplo, al libro cuando los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel, que David se va a enfrentar con Goliat, esto es un ejemplo de la opresión que estaban viviendo. Había una gran distancia en cantidad de años desde David a las primeras conquistas, pero las consecuencias se arrastraron. Entonces, costumbres cananeas asimiladas, idolatría y opresión de sus enemigos por no haber sido obedientes al mandato divino. Hermana, perdón, igual está en la ley cuando Dios le dice que el pecado va a visitarse varias generaciones también. Amén, hermano. Sí, las consecuencias de la desobediencia... Sí, hermano, las consecuencias de la desobediencia se llevan de una generación a otra, porque lo que nosotros veíamos después que conquistaron, veíamos que se levantó una generación que no conocía al Señor, que no conocía al Dios de sus padres, que no conocía todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Porque, bueno... ¿Quiénes eran los jueces y qué función cumplían? Amén. Débora. No, los jueces eran Débora. 3. No, había como 6, 8. Son todos los que están ahí. Sí. Aquí la pregunta ¿Se era... diferenciaban de mayor tiempo o que se hablaba menos en la Biblia, entonces se divide en mayores y menores? Pero los que Bien. se habla más son de La función era que guiaban al pueblo. Muy bien, hermanos. Es por ahí. La pregunta es, a lo mejor está mal la pregunta quiénes, sino qué eran los jueces y qué función cumplían. Eran líderes que eran elegidos por Dios para liberar al pueblo de la opresión. ¿Se acuerdan? El pueblo pecaba contra Dios, se arrepentía, clamaba a Dios. Dios oía el clamor, le levantaban juez. Estos jueces tenían características. A diferencia de lo que habíamos visto como Moisés, que fue un líder que los acompañó durante todo el peregrinaje por el desierto, estos jueces, Dios los levantaba, gobernaban y administraban, estaban llenos del Espíritu Santo, pero no se extendían más del espacio que tenían que ejercer su liderazgo. Por eso encontramos una amplia cantidad de jueces de diferentes profesiones, de diferentes características, de diferentes pueblos dentro de la nación de Israel, de diferentes tribus también. ¿Cuál fue el mayor peligro que debió enfrentar Israel en la época de los jueces? ¿Se acuerdan que había una palabra que parecía bastante difícil de pronunciar? Que era una mezcla entre la verdad, la verdad que venía a través de la ley y... sí, sincretismo. Sincretismo. El sincretismo religioso. Y luego, hermanos, viene la instalación de la monarquía unida. Esta monarquía unida, vinieron Josué, la conquista, vinieron los jueces, que eran libertadores, caudillos que Dios levantaba, y luego ya
la nación va a conformar lo que llama una monarquía. Dios no estaba de acuerdo. El último juez, ¿se acuerdan quién fue? Creo que Samuel. Samuel. El pueblo, Samuel era profeta, era juez y también cumplía la función de sacerdote. Ahora, el pueblo le dijo, no queremos que nos gobierne Samuel, porque bueno, también había un tema de sus hijos y esto lo vimos, no voy a entrar ahora en detalle, pero el Samuel le dolió y el Señor le dijo, no te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Aunque no era la voluntad de Dios, sin embargo Dios les proveyó de reyes. Hubo 3 reyes que estuvieron unidos, o sea que estuvo tanto el reino del norte como el reino del sur, era una sola nación, que era la nación de Israel. Esa nación de Israel tuvo... Saúl, David y Salomón. Muy bien, hermanos. Saúl, David y Salomón. Estos fueron los únicos reyes que mantuvieron la unidad del pueblo bajo una única nación. Luego van a aparecer lo que es la división del reino del norte y del reino del sur. Que fue después de la muerte de Salomón. Muy bien. ¿Y por qué se produjo esa división? A ver si se recuerdan. Por el pecado de Salomón. Por los impuestos que había puesto Salomón. No. Los impuestos era uno y el pecado de haber tenido mujeres que no eran del pueblo de Dios también. Muy bien. Sí, muy bien, hermano. Había un hombre que no me acuerdo cómo se llamaba, que quería hacer, que fue el que... Por la idolatría. Bueno, vamos a ir revisando las de cada una en particular. Siempre entre las tribus hubo cierta rivalidad, porque ya aún en el tiempo de David, si bien David mantuvo esa unidad entre todas las tribus, siempre existió una cierta rivalidad. Salomón impuso una carga impositiva muy alta, había que mantener toda esa opulencia que él tenía en los palacios, en sus carruajes, en los sirvientes, y bueno, y ni hablar del harén que se había conformado, ¿no? El otro tema es que entraron los cultos extranjeros, porque precisamente Salomón se había casado con mujeres extranjeras. Cuando vino su hijo, Roboam en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes y impuso más carga impositiva. Apareció un tal Roboam que era un siervo y que había sido ungido por Dios, y él tenía la intención de imponerse también como rey. Y ahí es cuando el reino del norte ya no se identifica con lo que era la dinastía davídica. Ahora vamos al reino del norte. ¿Cuántas tribus conforman el reino del norte? 10. ¿Cuál era la capital? Israel. Jerusalén. El reino del norte, hermanos. El que tiene las 10 tribus es el reino del norte. La capital es, hoy vimos. Israel. Con ese. Samaria. Israel es el nombre del reino. Israel es el nombre de la nación, llamado Israel, el reino del norte o Israel. Samaria es la capital. ¿Quién fue su primer rey? Recién lo mencionamos, que tenía aspiraciones. Jeroboam. Muy bien. Siempre tengamos presente esto, hermanos. Reino Unido, 3 reyes. Se separa el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte se llama Israel o casa de Israel. Hasta también lo llama Efraín. Si leen algunas profecías lo llama Efraín. Si vemos reino del sur es Judá,
y básicamente lo conocemos como Judá o el Reino del Sur. El Reino del Norte, ya vimos que la capital Samaria, 10 tribus, tiene una trayectoria aproximada, una historia de aproximadamente 200 años, es conquistada por los asirios, pero nunca más tiene repatriación, es decir, es destruida y nunca más se vuelve a conformar como nación. Ese es el Reino del Norte. El Reino del Sur, ¿cuál es la capital? El Reino del Sur. Judá. ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén. Muy bien. ¿Quién fue el primer rey? Juan. Roboán. No. El Roboam es... A ver, hermanos, no está mal lo que ustedes están diciendo, pero el primer rey, Judá, mantiene una dinastía. El Reino del Norte se salió no reconoció la dinastía davídica. El primer rey fue David. De David vino Salomón, de Salomón vino Roboam, y así fueron una serie de reyes que quedaron todos descendientes de David. Ezequías. Bueno, Ezequías es posterior, pero Ezequías también es descendiente de David. El primer rey fue David. Porque después, cuando David llega al reinado, es rey de todas las tribus. Pero al principio, cuando él estaba, digamos, cuando Saúl lo quería matar, él tenía el liderazgo en lo que era la tribu de Judá. Pero después se sumó el resto de las tribus y fue rey de todas las tribus de Israel. Y después vino Salomón, mantuvo también el mismo modelo de unidad en el reinado, hasta que cuando entra Roboam, hijo de Salomón, ahí se produce la separación. Tiene más o menos 326 años de historia, y fue conquistada por Babilonia en el año 587. Hermanos, Reino del Norte, Asiria, el imperio asirio lo conquista. Reino del Sur, Babilonia, en el año 587. ¿Qué dos reyes del Reino del Sur propusieron reformas religiosas? Ustedes mencionaron recién uno. Ezequías y Josías. Ezequías y Josías. Realizaron dos grandes reformas religiosas. En el caso de Ezequías, estuvieron apoyados por los profetas Isaías y Miqueas, y en el caso de Josías por Sofonías y Jeremías. ¿En qué consistió la reforma de Josías? Esta era la más radical, la más, digamos, más destacada, aunque la de Ezequías también, pero la de Josías es muy destacada. ¿Recuerdan algo? ¿Escribieron? En guardar la ley y derribar los altares de Baal y las imágenes de acera. Restablecer. Primero, recordemos que renovó el pacto de la nación con Dios, porque estaban los distintos reyes, por más que venían de la línea de David, muchos se desviaron de la ley del Señor, y las consecuencias de la nación era muchas veces a raíz del pecado de los reyes. Cerró los santuarios. Claro, cuando descubren el libro de la ley, lo que hizo Josías es leerlo en gran asamblea a todo el pueblo, quitó todos los cultos idolátricos, ustedes recién lo mencionó, no especifiquen Baal o Acera, está bien, pero el más general es sacar todos los santuarios idolátricos, prohibió la hechicería y los sacrificios humanos. Fíjense en qué situación estaba el pueblo judío, o el Reino del Sur en ese momento, que tenía hechicería y hacían sacrificios humanos, y ordenó la celebración de la Pascua en Jerusalén.
Esta sería, digamos, una de las grandes reformas o de los grandes temas que englobó la reforma radical de Josías. Ahora, como síntesis, ¿qué conclusiones podemos llegar a extraer de la historia bíblica de la monarquía unida, de la división del reino del norte y la división del reino del sur? Se las voy a dar porque a lo mejor estas no las recuerdan, pero sí, hermanos, es importante tenerlas en mente. Había un regreso a Dios. Claro, cuando estaban los jueces, el pueblo pecaba, era infiel a Dios, pero había un arrepentimiento. Regresaba a Dios y Dios levantaba un juez. Antes de la monarquía, el pueblo pecaba, pero el liderazgo era el responsable de volverlo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la monarquía, el pueblo pecaba y se arrepentía y Dios levantaba un líder, y ese líder lo hacía volver a Dios. Ahora, cuando viene la monarquía, eran los propios reyes, con sus actos y con su pérdida de visión y sus ambiciones, que desviaban al pueblo de los preceptos divinos. El propio rey, a diferencia de los periodos anteriores donde el que lideraba era el que hacía volver al pueblo a Dios, el rey era el que lo alejaba al pueblo de Dios. En el reino del norte hubo 19 reyes y ninguno tuvo aceptación ante los ojos de Dios. Todos fueron condenados. En el reino del sur hubo 6 que fueron medianamente aceptados, 2 que fueron totalmente aceptados, que son, y 12 que fueron totalmente rechazados. Estos detalles, hermanos, no se los voy a tomar en el examen, pero sí tengan en cuenta, si el pueblo pecaba, era porque el rey se alejaba de Dios. Cuando el rey volvía a Dios y se arrepentía, la nación empezaba en un proceso de restauración, como fue lo que sucedió en el tiempo de Ezequías o lo que sucedió en el tiempo de Josías. Lamentablemente no fue suficiente para evitar que la nación fuera destruida y deportada a Babilonia. Y ahora viene una etapa que es la destrucción de Jerusalén y el exilio. ¿Cuántos años duró el periodo del exilio del pueblo judío? Acá, hermanos, hago una aclaración. La cantidad de años, en este caso, es importante. Se cuenta desde la primera deportación hasta el decreto de Ciro. Lo voy a mencionar. Fueron 60 años. 70 años, 60 años. ¿Por qué, hermanos, es importante esto? Porque bíblicamente nosotros podemos tener esas referencias de fechas. ¿Qué cambios políticos y religiosos se produjeron a partir del exilio? Acuérdense, el pueblo destruido, la nación de Israel está en Babilonia, y ahí hay cambios que se van a dar en diferentes órdenes. Como el tiempo nos avanza, voy a ir un poco más rápidos. Por un lado, hermanos, el pueblo empieza a ser fuertemente regido por la ley. Y Judá, cuando vuelve a su tierra, que es, se suceden estas repatriaciones, ya no pasa a ser una nación, sino pasa a ser una provincia o un distrito bajo los distintos imperios. Hablamos del persa, del griego y del romano. Pasaron de una monarquía a una organización sacerdotal. Lo puse en verde, hermanos, porque estos son los más característicos. Cuando vuelven son repatriados, cuando vuelven después de la deportación a Babilonia, se aferran a la ley, ya no son una nación, sino una provincia o un distrito, y
el régimen ya no es monarquía, sino una organización sacerdotal. Y el idioma que empiezan a hablar antes de entrar al periodo griego era el arameo. El templo dejó de ser el eje para pasar a ser la ley, y aparecen con mucha fuerza los escribas que van a copiar la ley, y son los expertos en la ley, que después lo vamos a ir viendo en la otra clase. Surge la sinagoga. Cuando ellos están, la sinagoga era un lugar, un punto de encuentro donde los judíos estudiaban la ley. Ya no tenían el templo, pero sí tenían las sinagogas, y estas mismas sinagogas después se establecen fuera de lo que era la provincia de Judea, y también cuando fueron deportados en las distintas naciones se establecen las sinagogas. Los judíos se aferran a las tradiciones y a la ley, y surge lo que hablamos la clase anterior, la expectativa mesiánica. ¿Cuál es el rey persa que está escrito en la Biblia que permitió el regreso y la reconstrucción del templo? Ciro. Muy bien, Ciro. Y ahora vamos a los dos eventos, que es el regreso y la reconstrucción del templo y el ministerio de Esdras. ¿Quiénes estuvieron a cargo de la repatriación? Hermanos, acá solamente quiero que recuerden, está escrito en la Biblia, es Sesbazar, Zorobabel, Nehemías y Esdras. Estas son los que estuvieron las tres etapas y sus referentes de el regreso a la tierra de Israel. Y están escritos en la Biblia. La diáspora es la comunidades judías que no todos quisieron volver a Judea. Muchos prefirieron quedarse en las naciones en donde se habían dispersado. Estas comunidades judías que estaban en diferentes naciones se llamaban los judíos de la diáspora. Y que tenían la sinagoga como un lugar donde estudiaban las escrituras, y ahí, a partir de esta dispersión, dependiendo del imperio, al principio se hablaba arameo, pero después se impuso el idioma griego, y estuvieron bajo lo que era la cultura helenista dentro del imperio greco-romano. Y ahora, hermanos, ya cerramos con la cuarta clase, que es el dominio. ¿Qué es el periodo intertestamentario? El periodo lo vimos en la clase anterior. Entre Nehemías y cuando nace Jesucristo. En realidad, si lo quisiéramos ver desde los libros, sería desde el último profeta, que fue Malaquías, hasta los primeros eventos del nacimiento de Cristo. Si lo queremos ver como una definición, es el fin de los registros del Antiguo Testamento hasta los eventos que anunciaron el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuáles son las dos referencias que tenemos de este periodo intertestamentario? Daniel, ¿y el otro? ¿El helenismo? Según de Macabeo. Ah, no. Los macabeos. Macabeos. En los libros de o sea, el periodo intertestamentario no tenemos escritos que nos detallen qué pasó en esos 400 años. Solo tenemos referencia del libro de Daniel y de los libros de los macabeos, que son deuterocanónicos, en cuanto a literatura que podríamos llamar bíblica, o bueno, en el caso de los deuterocanónicos, nosotros no los consideramos como libros bíblicos, pero históricamente tienen referencia. ¿Qué es el helenismo? Aquí, hermanos, lo voy a detallar porque seguramente hay que reforzar el concepto.
es la civilización que se extendió durante el periodo greco-romano. Es la civilización. Cuando hablamos de civilización, hermanos, hablamos de las costumbres, de los conocimientos, de la ciencia, de todo lo que se establecía dentro de una nación, que formaba parte del estilo de vida de una nación. Ahí es la civilización. Esto era el helenismo. ¿Y cuáles fueron los aportes que dio este periodo en la historia de la salvación? La posibilidad de difundir la palabra de Dios en el idioma griego. Amén, amén. Excelente, hermana. Y una más. O sea, esa es la traducción de la Biblia hebrea al griego, que fue la Septuaginta. ¿Y cuál fue la otra? Otra que abrió mucho la posibilidad de extender el Evangelio a todo el imperio, algo que es que está relacionado a una forma de comunicación única. ¿Qué fue? El idioma griego, koiné. El koiné. Claro, la lengua del momento, que era griego koiné, fue un instrumento que Dios permitió que en ese momento pudiera ser unificador para que se pudiera disponer de la Biblia hebrea en griego y se pudiera tener acceso a esa Biblia en diferentes naciones, y que luego esa forma de lenguaje común y esa civilización común permitiera la expansión del cristianismo. Bueno, hermanos, con respecto a los macabeos, ya para ir cerrando, la pregunta era, cuando el pueblo judío, esperen que acá hay algo que se me está tapando, y sucede la conquista de Alejandro Magno, él muere, pero quedan emperadores. Dentro de este grupo de emperadores va a haber uno que se va a llamar Antíoco IV, que es el que profanó el templo y sacrificó cerdos en el templo, algo abominable a los ojos de Dios. Y también prohibió la circuncisión. Este Antíoco fue, enfrentado por el sacerdote Matatías y sus hijos, que son los macabeos. Y ellos lograron una liberación del pueblo o la provincia judía, hasta que fueron luego conquistados por los romanos en el año 63 a.C. ¿Qué aportó para la historia de salvación este periodo intertestamentario? Habíamos visto que desde Malaquías hasta Mateo no había voz profética. Y entonces lo que surge es lo que se llama una expectativa mesiánica. Hermanos, acuérdense, en periodo intertestamentario, una expectativa mesiánica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien hubo un silencio profético, Dios obró de otra forma. En el silencio, Dios obró en otra forma. Y esta expectativa mesiánica generó la inquietud de dos tipos de Mesías. ¿Se acuerdan? A ver, uno que... Esto fue la clase anterior. El rey revolucionario. Bien, uno era un Mesías que venía de la línea de David, que pudiera ejercer un reinado terrenal o no, y otro era un redentor o Mesías que estableciera el reino de Dios. Es decir, uno era un reino terrenal y el otro era un reino, el reino de Dios, o un redentor o Mesías, que los liberara de la opresión. ¿Qué profeta escribió acerca de la semana desde restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? Daniel. Muy bien, hermano. Daniel. ¿Qué dos libros bíblicos se menciona dentro de la literatura apocalíptica?
Daniel y Apocalipsis. Amén, hermano. Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles son algunas de las características de los fariseos? Consideraban los sucesores de Esdras. Sucesores, muy bien. Escuché muy tenue, pero entendí algo. Sucesores de Esdras. Tenían la ley oral junto con el Pentateuco, la tradición de los hombres. Era la práctica de la mayor parte de los judíos. Eran muy escrupulosos en el guardar la ley. ¿Y cuál era la característica de los saduceos? Bueno, descendientes de los sacerdotes, muy influyentes en la vida política y económica, por eso lo van a ver en muchas referencias bíblicas del Nuevo Testamento. Eran los más ricos de la población, dominaban el templo y eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un concilio, un tribunal que tomaba muchas decisiones en el pueblo judío. Hermana, ¿se podría decir que unos eran judíos y los otros eran descendientes de Leví? O sea, como para tener un concepto entre unos y otros. Bueno, podríamos considerarlos que se atribuían el liderazgo del sacerdocio de la línea de la tribu de Leví. Pasa que la tribu de Leví estaría correcto, hermano, porque el sacerdocio venía de la tribu de Leví. La tribu de Leví no tenía tierra, por eso estaba dentro del pueblo de Judá, como en el ejercicio sacerdotal. Pero estaría bien, hermano, no, me parece correcta su opinión. Bien, hermanos, ¿qué profeta bautizó a Jesucristo? Perdón. Bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muy bien. Algunas de las evidencias de la autoridad de Jesús. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, pero yo os digo. Acusó a los fariseos y a los escribas de invalidar la ley por cumplir los mandamientos de los hombres. Afirmó la correcta observancia del sábado. Colocó los principios antes de los preceptos. Denunció la actitud legalista y después, bueno, tuvo enfrentamientos muy fuertes con los distintos grupos de saduceos y fariseos. Estos son aspectos donde Jesús destacó, resaltó su autoridad. ¿Qué representa que el velo del templo fue rasgado? El libre acceso a la presencia de Dios. Amén, hermano. Abre el camino a la presencia de Dios. Muy bien. ¿Desde qué monte Jesús ascendió al cielo? De los Olivos. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a revisar. Después de la creación y los orígenes, ¿qué periodo sigue? Muy bien. Y después, a ver si... Y la peregrinación por el desierto. Muy bien. Después... los jueces. La conquista de los jueces. Muy bien. Luego de la conquista de los jueces, están dentro de la tierra prometida. ¿Qué es lo que piden? La monarquía. Bien, hay una monarquía unida, y después los dos reinos, y después... el reino de Judá. Muy bien. ¿Qué sucede después con el reino de Judá? Se divide. La destrucción de Jerusalén, el exilio. El exilio. Muy bien. Después,
del exilio, ¿qué pasa? Solamente queda el reino de Judá y el otro reino es destruido. Sí, fue destruido mucho antes, pero la pregunta es, el pueblo de Judá deportado en Babilonia, ¿qué sucede a partir del decreto de Ciro? ¿Regreso y la construcción del templo? Sí, muy bien. Después de la reconstrucción del templo, nosotros vimos 4 referentes que estuvieron en etapas volviendo a la tierra prometida, pero hay 2 que tienen libros escritos en el Antiguo Testamento, que viene la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Esdras y Nehemías. Muy bien. ¿Y después qué viene después de esto? El silencio. Muy bien. ¿Qué fue bajo qué imperio? El dominio griego. Exacto. Acuérdense que dentro del dominio griego está después también la independencia que se logra de los macabeos, y luego viene la conquista de Jerusalén por Roma, y luego viene el nacimiento de Jesús y su ministerio. Hermanos, esta sería todo el repaso para la clase próxima, para el examen de la clase próxima. Ustedes estuvieron leyendo el libro, estuvieron preparando el trabajo práctico, o sea que todo lo que estuvimos viendo, a lo mejor ahora lo estoy orientando con preguntas, pero es lo que ustedes estuvieron estudiando, lo que vimos en las clases, lo que vieron en el trabajo práctico y lo que vamos a hacer en el examen. El examen se va a manejar con estas preguntas. Son muchas preguntas, no van a ser todas esas preguntas. A lo mejor alguna pregunta se reformule un poquito para darle un poco más de claridad. Va a ser un examen con opciones donde ustedes puedan leer bien. Pero hermanos, estudien muy bien el libro y este repaso. Este repaso los va a orientar para saber dónde acentuar, en dónde están flojos. Si toman una pregunta y no la pueden responder, es porque en el examen no la van a poder responder. ¿Se entiende? Y lo que queremos hacer a través de este repaso, ustedes fíjense en que ahora son las 10:05 y les pido 1000 disculpas, era ayudarlos a profundizar un poco la línea de todos estos periodos con los principales temas. Y creo que abordamos la mayor parte de los temas que vimos en las 4 clases para que ustedes conceptualicen bien. Así que, hermanos, va a quedar la grabación de este repaso. Les pido, por favor, que focalicen, que estudien. Y el detalle del cronograma último, hermanos, al principio estábamos dudosos con el hermano Nicolás si se lo íbamos a poner o no. Pero ¿saben qué? Para la bendición de sus vidas, estúdienlo, porque se los vamos a tomar. Y posiblemente se lleve el 25% de la nota del examen. Pero si ustedes aprenden bien esto, cuando lean la Biblia de tapa a tapa, los que todavía no la han podido leer, van a pararse en los periodos y decir, ¿en qué periodo estoy? ¿Amén?